Hermanos, nuevamente bienvenidos. Hoy avanzaremos a nuestra clase número 6 y hasta ahorita lo que hemos venido viendo es, número uno, Dios existe. Después veíamos que el Dios que existe y el Dios que se ha revelado ha dado sus nombres para darse a conocer. Podemos conocer a Dios a través de sus nombres. Y después veíamos también cómo sus atributos nos revelan su carácter. Y la semana pasada veíamos esta clasificación entre atributos comunicables y atributos incomunicables, entendiendo que los incomunicables son aquellos que no encontramos como tal una comparativa en la creación, ¿no? Eh, Babin hablaba un poquito de este carácter de Dios que es único en Él, absoluto en Él, y esos eran los atributos incomunicables, ¿no? Y los atributos comunicables son aquellos atributos en el cual encontramos cierta analogía en la creación. A partir de hoy y las siguientes dos clases más, vamos a detenernos a hablar de un tema que en lo personal me apasiona mucho dentro de la teología propia. De hecho, mi trabajo final en el seminario en Teología 2 hice todo un ensayo sobre este tema porque es un tema que muy poco se predica en las iglesias. Al menos yo no he escuchado muchas series de sermones de este tema. Es un tema que a la vez creo que es fundamental, es doctrina primaria, pero a la vez no sé, lo pasamos por alto. No sabemos tal vez cómo entrarle, y lo digo primeramente por mí, eh, ya sea porque ignoramos un poquito el tema o ignoramos mucho del tema, pero a la vez también creo que no nos metemos mucho a hablar de esto, tal vez hasta por miedo a decir alguna herejía, ¿no? Y, pero es un tema tan importante que está en la Biblia y dos, que tiene que ver específicamente en quién es Dios, ¿no? Tiene que ver en cómo Dios se ha revelado a nosotros y, y no podemos simplemente ignorar esto porque es un punto central en la escritura, ¿no? Y vamos a caminar los próximos 3 semanas a través de este tema. Y nada más también quiero hacerles un aviso, quiero aprovechar aquí. El próximo martes no voy a poder estar con ustedes por un tema del ministerio, tengo un compromiso. Eh, entonces, este viernes 7 de marzo, a las 9 de la noche, vamos a conectarnos por Zoom para ver la clase del siguiente martes. Ahora, si no te puedes conectar el viernes, pues ya en la semana tú puedas ver el video que se estará enviando. Entonces, el próximo martes no nos vamos a conectar, adelantaremos la clase para este viernes a las 7 de la noche. Si no puedes estar, es entendible y de antemano les pido una disculpa por este cambio solamente en esta ocasión. Este, se grabará la clase. Entonces, ok. Vamos a empezar a ver sobre la Trinidad. Comentábamos, era precisamente este que muchas veces se habla muy poco en las iglesias por razones diversas. Y es que literalmente nos enfrentamos con varios problemas al hablar de la Trinidad, ¿no? Y como diría un teólogo, Arthur Weinrich, dice, el problema llega precisamente con el Nuevo Testamento.
En el Antiguo Testamento tenemos a Dios obrando, pero cuando llegamos al Nuevo Testamento, nos topamos con que Jesús es Dios. Y avanzando en el Nuevo Testamento, nos topamos con que el Espíritu Santo es Dios. Y entonces ahora tienes a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, que no son tres dioses, es un solo Dios. Y de hecho, la declaración precisamente del Antiguo Testamento es Deuteronomio 6:4. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Que como algunos comentaristas dicen, es el grito de la liturgia judía, que durante siglos y hasta la fecha ellos siguen proclamando. De hecho, precisamente es por eso que, o dentro de las cosas que los judíos no nos quieren, es precisamente porque nos acusan de ser politeístas en el sentido de nosotros agregar dioses en este sentido, ¿no? Para ellos Jesús no es Dios, ¿no? Eh, Súmale al montón de mandamientos del Antiguo Testamento donde se prohíbe la adoración a ídolos o la formación o la creación de dioses. Entonces, para una persona en un contexto judío que Jesús dijese que fuese Dios, que es Dios, o que el Nuevo Testamento aparece diciéndonos que el Espíritu Santo es Dios, literalmente generaba todo un conflicto y de ahí todo este alboroto entre judíos y gentiles o entre judíos y cristianos y consideraban a los cristianos algunas veces como paganos. Ahora, el cristianismo, como dice el teólogo Arthur, nace del seno del judaísmo y hay apretados lazos de afinidad entre el cristianismo y el judaísmo. Por ejemplo, tanto los cristianos como los judíos creemos que Dios es el creador, el juez y el legislador del universo. En eso compartimos lo mismo. Compartimos que Dios es justo y misericordioso. Tanto los cristianos como los judíos compartimos que Dios es uno, pero curiosamente nos diferenciamos cuando entramos en el tema de Jesús y del Espíritu Santo. Y es aquí donde, vuelvo a repetir, nuestro cristianismo es trinitario, que curiosamente nuestro lenguaje a veces no es trinitario, o sí lo es, de repente maximizamos a uno por encima de otro, o nos olvidamos de uno por encima del otro, maximizamos al Espíritu Santo, solo Jesús, hay de repente todas estas confusiones dentro de nosotros, dentro de la iglesia, y no es para menos, al final es un tema, la Trinidad es un tema complejo, no es fácil realmente de entender. De ahí que aquella leyenda, ¿no?, medieval de Agustín de Hipona que dice que iba caminando a la orilla del mar, meditando sobre la Trinidad y encontró un niño que había hecho un pozo en la arena y que con una cuchara pequeña ponía agua del mar en el pozo y Agustín le pregunta, ¿qué haces? Y el niño le contesta, voy a sacar y traer todo el agua del mar y lo voy a poner en este pozo. Y Agustín dijo, eso es imposible. ¿Cómo es posible que el mar, siendo tan grande y extenso, y tu pozo y tu cuchara tan pequeño, pienses que vas a lograr esto? Y el niño le dijo, sí, pero yo sacaré más fácil y más rápido todo el agua del mar con esta cuchara y la traeré a mi pozo antes que tú
comprendas el misterio de la Trinidad. Yo voy a hacer esto más rápido antes que tú entiendas la Trinidad. Y es que el misterio de la Trinidad es más grande y más amplio en comparación con tu ingenio, le dice el niño a Agustín, y es que en realidad así es. Ahora, aquí tenemos dos opciones. Una, entrarle al tema de la Trinidad o simplemente ignorarlo. Simplemente decir, esto, como no lo entiendo, como es complejo, mejor no. Y entonces nuestro cristianismo es muy superficial. A mí háblame de los muros que caen en la alabanza. A mí háblame del mar que se abrió en dos y que podemos pasar. A mí háblame de cómo vencer a mi Goliat. A mí háblame de estas cosas. De la Trinidad, no. Vuelvo a repetir, es complejo hablar de esto, pero tenemos que hacerlo cuando estudiamos teología. De entrada, tratar de definir qué es la Trinidad. Me encanta cómo James White precisamente hace este comentario que dice, amo la Trinidad. ¿Le suena extraña esta frase? ¿Cuándo fue la última vez que usted escuchó a alguien decir algo así? Lo que solemos oír comúnmente es, amo a Dios, amo a Jesús. Decimos, amo la Biblia. Cantamos, amo esa cruz. Pero no oímos decir, amo a la Trinidad. Porque no es un lenguaje común en nosotros como cristianos. El credo de Atanasio dice, adoramos a un solo Dios en la Trinidad y la Trinidad en la unidad. De hecho, piensa en esto. Dios es amor. Es una frase que comúnmente decimos, que genera consolación, como cuando decimos, ánimo, Dios es bueno, ánimo, Dios es poderoso, Dios es misericordioso, Dios es glorioso. Y esas frases de cierta manera las entendemos y sobre todo a veces eso genera, esas declaraciones generan algo en nosotros, pero ¿qué genera expresar la frase Dios es trino? No. Yo sé que si en el púlpito el predicador dice, Dios es amor, ¿cuántos dicen amén? No. Y amén, gloria a Dios. No. Dios es trino. Tendríamos que también con el mismo fervor decir amén, porque el Dios que es amor es un Dios trino. Y esto no es algo que nosotros los cristianos no los hemos inventado, es algo que literalmente está en la Escritura. Y nuevamente, en teología propia, ya hemos dicho, hacemos teología con la revelación que se nos da y el Dios de la Biblia se ha revelado como un Dios trino, ¿no? Entonces, necesitamos acercarnos a esta doctrina que cabe aclarar, hermanos, esta es una doctrina 100% primaria. Esta es una doctrina de vital importancia en nuestro cristianismo. Quizás para algunos de nosotros es una doctrina olvidada, quizás muy poco se nos predica, quizás muy poco hemos leído o hemos tenido tal vez pocos estudios bíblicos sobre la Trinidad. A veces los estudios bíblicos son más de, mira, ven al estudio bíblico para aprender las 5 claves del éxito, cómo hacer crecer tu iglesia, el congreso de eclesiología, el congreso de esto, el congreso de aquello, pero de la Trinidad. Entonces,
es una doctrina primaria. De hecho, el credo de Atanasio dice que si no creemos esto, no somos salvos. Así de fácil lo pone. Si no creemos en la Trinidad, no somos salvos. Dice, no, pues solo Jesús. Bueno, ese es unicitario. Entonces, como cristianos, somos cristianos trinitarios. Y necesitamos entender esto de vital importancia. Pensemos en algunas definiciones y obviamente vamos a ir caminando también en la escritura. En su libro La Trinidad Olvidada, James White, nuevamente para citarlo, dice, dentro del ser único que es Dios, existen eternamente tres personas, coiguales y coeternas, es decir, iguales, eternas, y estas tres personas son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hay tres personas distintas que poseen una y la misma naturaleza y esencia divina, es decir, y aquí está una de las declaraciones que constantemente estaremos usando en las próximas clases. Uno en esencia y tres en persona. ¿Qué es la Trinidad? Es decir, que Dios es uno en esencia y tres en persona. Cuando llegamos, por ejemplo, a documentos históricos, eh, la Confesión Belga, por ejemplo, un documento histórico importante en la historia de la Iglesia, en su artículo 8 dice, creemos en un solo Dios, el cual es una única esencia, y nuevamente uno en esencia, en la que hay tres personas, real, verdadera y eternamente distinguidas según sus incomunicables atributos. ¿Quiénes son estas personas en Dios? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En su, en una de las preguntas del Catecismo de Heidelberg, por cierto, quiero hacer la aclaración, la palabra catecismo no tiene nada que ver con Roma. La palabra catecismo es un método pedagógico de enseñanza a través de preguntas y respuestas. Esa es la palabra catecismo. Pero el catecismo de Heidelberg pregunta, ¿cuál es el único consuelo en la vida y la muerte? Y la respuesta es que yo con cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte, no soy mío, sino que pertenezco a mi fiel Salvador Jesucristo. Pertenecemos a Jesucristo, quien con su sangre preciosa ha redimido por completo todos mis pecados y me ha liberado de todo el poder del diablo, y así me mantiene que sin la voluntad de mi Padre, que está en el cielo, ni un cabello puede caer de mi cabeza. Sí, que todas las cosas deben trabajar juntas para mi salvación, por lo tanto, por su Espíritu Santo, Él también me asegura la vida eterna y me hace un corazón dispuesto y listo para vivir para Él. El Catecismo de Heidelberg dice, ¿cuál es el consuelo en la vida del cristiano? ¿Cuál es el consuelo en el cristianismo? Es la Trinidad. Es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo actuando de una manera eternamente en favor de quienes ellos han determinado salvar. La Trinidad es Dios, es uno en esencia y tres en persona. Tú y yo creemos, si somos cristianos, que el Padre es Dios, Jesucristo es Dios y el Espíritu Santo es Dios, pero no son tres dioses, es un solo Dios. De hecho, cuando hablamos también dentro de un poquito de soteriología, entramos al pacto de redención y básicamente el pacto de redención habla de que en la eternidad el Padre entró en un acuerdo con el Hijo para salvar a los elegidos y que el Espíritu Santo sellaría
a los elegidos. ¿Quién murió en la cruz? El Hijo, no el Padre. ¿Quién, quién, quién llegó en Hechos capítulo 2? El Espíritu Santo, no el Padre, no el Hijo. Y hoy tú y yo podemos decir, Dios está con nosotros, pero estamos esperando la segunda venida de Cristo, que es Dios. Porque el que está con nosotros es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo es Dios. Pero estamos esperando la segunda venida de Jesús, que es Dios, para entonces estar en la eternidad con el Padre, que es Dios. ¿Ven lo complejo del lenguaje trinitario? Pero no son tres dioses, es un solo Dios. Para esto definitivamente necesitamos ayuda y yo creo que alguien que puede ayudarnos mucho es este muchachón de la foto, Gerhardus Voss, un teólogo reformado, nació en el 1862 y murió en 1949. Eh, a él se le conoce como el padre de la teología bíblica reformada y su obra, una teología sistemática que tiene es como una de sus obras maestras. Y él, a través de preguntas y respuestas, puede ayudarnos un poco a entender la doctrina de la Trinidad y sobre todo a ver en la Escritura cómo la doctrina de la Trinidad está presente. Entonces, por ejemplo, él pregunta lo siguiente: ¿por qué no debemos buscar una prueba concluyente de la Trinidad en el Antiguo Testamento? Bueno, en el Nuevo Testamento es más fácil encontrar el lenguaje trinitario, ¿verdad? ¿Se acuerdan en el bautismo de Jesús? Jesús está bautizando, se escucha una voz en el cielo y el Espíritu Santo desciende, ¿verdad? En la gran comisión, que que ir y predicar y ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? En Hechos, cuando está Ananías y Zafira, eh, Pedro le dice, han intentado engañar al Espíritu Santo, y luego Pedro va a decir, han intentado engañar a Dios, como diciendo el Espíritu Santo es Dios. Entonces, el Nuevo Testamento tiene un lenguaje trinitario que pudiera ser muy obvio encontrar la Trinidad, pero entonces, ¿cómo ver la Trinidad en el Antiguo Testamento? Y el teólogo Bosch da por lo menos algunos elementos que pueden ayudarnos a ver, uno, la Trinidad en el Antiguo Testamento, pero a la vez entender por qué no pareciera estar tan clara la Trinidad en el Antiguo Testamento. Lo primero es porque la revelación del Antiguo Testamento no se completó, sino que solo fue preparatoria. Lo perfecto solo llega al final. Es decir, porque la revelación va siendo progresiva y entonces, en la medida que Moisés, los profetas y los escritores del Antiguo Testamento van recibiendo la revelación y van escribiendo, esa revelación va avanzando y de cierta manera va preparando lo que llegará en el Nuevo Testamento. Entonces, no tenemos toda la revelación, por así decirlo, en el Antiguo Testamento tan clarificada porque se va dando poco a poco. En el Antiguo Testamento, el concepto de la unicidad de Dios tenía que imprimirse profundamente en la conciencia de Israel a la vista de todas las inclinaciones politeístas. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, en un mundo en el cual, por ejemplo, está Abraham, donde
las sociedades tienen ya un montón de dioses, Dios le llama a Abraham y se presenta como el único Dios. Después, cuando le habla a Moisés eh, y lo llama y Moisés baja a Egipto, hay una correlación entre las plagas de Egipto y los dioses que adoraban en Egipto. Entonces, y luego en Deuteronomios, en el libro de Números, hay varias leyes, o en el mismo decálogo de los 10 mandamientos, no te hagas imágenes, no te hagas dioses, porque iban a entrar a Canaán, donde habían un montón de pueblos que adoraban muchos dioses. Por lo tanto, una de las cosas que Dios quiere literalmente, como dice Gerhardus Voss, imprimir en la conciencia de su pueblo es Dios es uno. De ahí la declaración de Deuteronomio. Escucha, oh Israel, Dios es uno. Dios quiere imprimir en ellos, en su corazón, por así decirlo. Ustedes no son como los otros pueblos que se han hecho dioses. Solo hay un Dios. Yo soy Dios. ¿No? Y de ahí el tema de sus nombres, el tema de sus atributos que hemos estado viendo. Pero en esencia, lo que Dios quiere es decirles, solo hay un Dios. ¿No? No debemos tampoco imaginarnos que el pueblo del Antiguo Testamento pudiera leer dentro de su misma revelación que va teniendo, todo lo que nosotros podemos leer hoy en día a la luz del Nuevo Testamento, ¿no? Es como cuando alguien pudiera decir, ¿cómo es posible que los de Israel no entendían, pues? ¿No? Sí, tan claro que está, ¿no? Bueno, ellos no tenían ni el Antiguo Testamento terminado. Nosotros tenemos toda la Biblia y aún así no entendemos. Entonces, ellos están teniendo una revelación progresiva y eso tenemos también que ver cómo el Espíritu Santo va revelando poco a poco el plan de Dios, el carácter de Dios. Es más, el apóstol Pedro, creo que en su primer capítulo de su primera carta, me parece, igual si estoy mal me corrigen, dice que los profetas profetizaban muchas veces sin entender lo que ellos estaban diciendo sobre el Mesías, sobre el Salvador, y ellos intentaban averiguar un poco sobre la llegada del Salvador, sobre la llegada del Mesías, pero muchas veces para ellos no les fue revelado todo lo que hoy nosotros tenemos revelado en el Nuevo Testamento. Entonces, no podemos simple y sencillamente buscar un texto en el Antiguo Testamento que me diga, mira, aquí está la Trinidad. No. Que alguien te quisiera decir, a ver, muéstrame la Trinidad en el Antiguo Testamento. No. Bueno, no te la puedo mostrar en un texto porque la revelación va siendo progresiva, la revelación va avanzando, pero eso no significa que hayan rastros de la Trinidad ahí. Y aquí veamos algunos rastros de la doctrina de la Trinidad en el Antiguo Testamento. No significa, ya dijimos, que podemos encontrar la definición como la tenemos en el Nuevo Testamento de la Trinidad, pero tampoco significa que no hay elementos que nos puedan llevar a la conclusión de la Trinidad. Por ejemplo, la distinción entre los nombres de Dios. El nombre Elohim, por ejemplo, que es un nombre plural,
no es un nombre singular, es el Dios que está actuando en Israel, el Dios creador, el Dios que está desarrollando su providencia, y a la vez Dios se da a conocer como Elohim, pero a la vez también se da a conocer como Yahvé. Y cuando hablamos de Yahvé, hablamos de un Dios que está estableciendo una revelación específica, una dirección divina específica. Entonces, por un lado tenemos a Elohim como un plural, pero a la par tenemos un Yahvé como un singular. Y aquí es importante mencionar esto. El nombre Elohim es usado también por otras culturas para referirse a otros dioses. Por eso es importante entender el tema de los nombres de Dios, porque cuando vemos Elohim en la Biblia, en el Antiguo Testamento, encontramos este elemento plural que pudiera hacernos pensar en dioses plural, pero el mismo Elohim se revela como Yahvé, diciendo, no, no son dioses, es un solo Dios, ¿no? Y es esa forma plural. De hecho, hay un comentarista, Pedro Lombardo, un teólogo, que dice, muchos han encontrado una prueba de la Trinidad en esta forma. Lutero, por ejemplo, al ver Elohim, encontraba un sustento para la Trinidad. Eh, y ese plural, de repente lo podemos como ver en Génesis, no sé si se acuerdan cuando dice el texto, hagamos al hombre, ¿se acuerdan? A nuestra imagen, ¿no? Sí. Ahí está el plural, nuestra, ¿no? ¿Quiénes? ¿No? Ahora, nosotros concluimos que es la Trinidad, porque tenemos toda la Biblia. Pero ahora imagínate leer eso sin ningún otro contexto, sin ningún curso de teología, o sea, ¿no? Dices, oye, pero aquí hay un plural, o sea, Dios está diciendo nuestra imagen, entonces hay un plural, entonces son dioses, ¿no? Eso nos podría hacer pensar. Entonces el Dios que se está revelando ahí con un plural, después aparece con un singular, como diciendo, no, no somos dioses, soy solo Dios, ¿no? Y uno pudiera decir, bueno, pero ¿por qué ahí hablaste en plural y aquí en singular? Bueno, es que esta es la Trinidad, ¿no? Uno en esencia y tres en personas. Luego tenemos, y si tú has sido lector del Antiguo Testamento, tenemos el famoso ángel del Señor, ¿verdad? ¿Quién es el ángel del Señor? ¿Quién se aparece por allá en el Antiguo Testamento? Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros. Sí, exacto, hermano Jorge. O sea, no me acordaba de la cita, pero ahí está el plural, ¿no? He aquí el hombre es como uno de nosotros. Quién es el nosotros? ¿No? Entonces, pero tenemos entonces la aparición del ángel del Señor. ¿Quién es el ángel del Señor? Bueno, hay por lo menos tres teorías para entender, o el ángel de Jehová, ¿sí? ¿Quién es? ¿Quién se aparece en esos momentos, ¿no? Y les digo, hay al menos tres teorías para tratar de entender el ángel del Señor. Yo te las voy a mencionar y te voy a dar, o voy a profundizar un poquito en una,
en la que históricamente se cree que es el ángel del Señor. Por ejemplo, por un lado, hay quienes creen que el ángel del Señor era un espíritu finito, es decir, un ángel creado, un mensajero de Dios que hablaba en nombre de Dios, es más, que hablaba como si fuera Dios, ¿no? Se identifica como tal, pero ahí tenemos un problema si pensamos que el ángel del Señor es solamente un mensajero. Y el problema es que hay momentos donde este ángel del Señor o ángel de Jehová recibe adoración. Y no sé si se acuerdan y han leído en Apocalipsis, Juan intentó postrarse ante un ángel y le dijo no. Entonces no podríamos simple y sencillamente concluir que en el Antiguo Testamento los ángeles sí recibían adoración y en el Nuevo no. No, porque la adoración es únicamente a Dios, ¿no? La otra hipótesis, teoría, es que el ángel del Señor no es una persona como tal, sino únicamente una apariencia impersonal de Dios, una entrada momentánea de Dios en la esfera de lo visible, que simple y sencillamente fue un encuentro con Dios, pero ahí tenemos un par de problemas también, como por ejemplo Jesús dijo que Dios es espíritu. Eh, Pablo va a escribir diciendo que Dios habita en luz inaccesible y que nadie ha visto a Dios. Pastor, Ajá. ahorita estoy recordando en los libros de historia de los jueces, cuando se presenta con Gedeón, un ángel del Señor se presenta con él, así lo menciona la Biblia. Pero entonces, ahorita yo estoy analizando eso de que le ofrece, vamos a decir, Sacrificio. sacrificio Y lo acepta. y lo acepta, e incluso dice que desaparece en el fuego, sube, entonces creo que él es Gedeón el que dice que va a morir porque ha visto a Dios, he visto a Dios. Son los papás de Sansón que también dicen, bueno, que dicen eso. Ok, Hemos visto a Dios, de cierto moriremos. de cierto moriremos, Ellos, sí. ellos entendían quién era, quién se les había Ajá, aparecido. Por eso ellos concluyen, hemos visto a Dios, vamos a morir, porque nadie puede ver a Dios y que y, viva. Dios mismo lo dijo, nadie me va a ver y va a vivir, se lo dice a Moisés, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que Moisés le dice, muéstrame tu gloria? Y le dice, te voy a poner acá, yo voy a pasar, vas a ver mi espalda. Ahora, pero Dios tiene espalda. Dios es espíritu, ¿cómo va a tener espalda? ¿No? Recordemos el lenguaje antropomórfico del Antiguo Testamento cuando dice los ojos de Jehová, el dedo de Jehová, el brazo de Jehová, los pies del Señor. Ese es un lenguaje antropomórfico. Pero cuando vemos estas apariciones, hay conversaciones, hay elementos que conversan con el ángel de Jehová con las personas y las personas ubican quién es el ángel de Jehová. Entonces, hay quienes, vuelvo a repetir, dicen, es un ángel que habla en nombre de Dios, pero ahí tenemos el problema de que pues prácticamente reciben adoración y ahí se nos desbarata eso. Pensar que es una apariencia impersonal de Dios como algo que Dios apareció solamente para ese momento y desaparece nuevamente, entonces habría esta contradicción de que hay personas que lo han visto tal cual cuando él mismo ha dicho que es espíritu. Entonces, hay una tercera teoría que
esta es precisamente una de las interpretaciones que, bueno, en lo personal, nosotros, bueno, yo me apego a esta. Históricamente hay muchos teólogos que se apegan a esto, y es que el ángel del Señor es el Logos, es la segunda persona de la Trinidad. ¿Quién es la segunda persona de la Trinidad? Jesucristo, ¿verdad? Ahora, alguien podría decir, pero si era Jesucristo, ¿por qué las personas no lo llamaron Jesucristo? No le dijeron Jesucristo. Bueno, recordemos que el Jesucristo, y eso se ve en Cristología, es un título que se usa en el Nuevo Testamento, que se usa para una función específica. Nuevamente, quienes tienen el encuentro con el ángel del Señor, el ángel de Jehová, no tienen toda la Biblia como nosotros la tenemos para decir, ah, mira, se me apareció Jesucristo. No la tienen. Entonces la conclusión es precisamente el ángel de Jehová, el ángel del Señor, como un título nada más para una función específica. Pero quien se aparece en esos momentos es precisamente Jesucristo, ¿no? Por ejemplo, podemos concluir algunas cosas aquí. Este ángel de Jehová, este mensajero, eh, habla con autoridad de Dios. Por ejemplo, lo vemos en Génesis 16:13. Las personas con las que habla se refieren a él como Dios y él no los corrige, a diferencia de Apocalipsis, por ejemplo, que corrigen a Juan. Aquí el ángel de Jehová no corrige a las personas. El ángel de Jehová hace obras divinas, hace obras que solo Dios hace. Tiene atributos divinos, Génesis 16:8, Éxodo 23:20. Acepta adoración. ¿Te acuerdas que Josué se le postró cuando aparece este capitán de los ejércitos con la espada y Josué le dice, estás con nosotros, contra nosotros, y se presenta y Josué se postra? Eh, Hay una distinción entre otros ángeles cuando se hace mención eh, con ciertas características, y según un comentarista, por ejemplo, en Zacarías 12:8 hay una alteración ahí del nombre Elohim, y que terminan siendo elementos que nos permiten concluir que el ángel del Señor en el Antiguo Testamento es Cristo, es Jesucristo, quien para nosotros sabemos perfectamente y creemos que Jesucristo es Dios. Como hemos dicho, no podemos en el Antiguo Testamento encontrar textos tan claros que pudieran ayudarnos a formular nuestra doctrina de la Trinidad, pero sí tenemos estos elementos que pueden ayudarnos a entender o a ver estos pequeños rastros que nos van a ir formando y armando la doctrina de la Trinidad. Y, y- y tenemos que ser humildes, que nos estamos acercando a algo que se le ha conocido como el misterio de la Trinidad,
pero que es importante poder acercarnos a esto porque está en la Biblia. Y como dije al principio, porque es doctrina primaria, porque nuestro cristianismo es trinitario, porque el evangelio que predicamos, el evangelio que se nos ha predicado, es trinitario. Es un Dios Padre enviando a su Hijo a morir por nosotros y un Espíritu Santo sellando la obra de Cristo en el corazón del creyente. Nuestro cristianismo es trinitario, donde tenemos a Dios Padre, a Dios Hijo, a Dios Espíritu, pero no son tres dioses. Es un solo Dios. La próxima semana, bueno, el viernes, lo que les comentaba, perdón, el próximo martes no podré estar, no podré conectarme. No vamos a conectarnos el próximo martes. Si pueden, los espero el viernes a las 9 de la noche eh, para la siguiente clase. Vamos a caminar un poquito al Nuevo Testamento. Vamos a ver algunas tesis para definir la doctrina de la Trinidad. Vamos a analizar algunas declaraciones trinitarias y también vamos a tratar de responder si alguien alguna vez te dice, oye, pero la palabra Trinidad no está en la Biblia. ¿Ya? ¿No han escuchado eso? Entonces, los espero si pueden el viernes y si no, pues ya puedan ver el video. Entonces, la Trinidad es una doctrina primaria. La Trinidad es poder decir Dios es uno en esencia y tres en persona. Creemos que el Padre es Dios, que el Hijo es Dios, que el Espíritu Santo es Dios, pero no son tres dioses, es un solo Dios. No podemos encontrar textos tal cual en el Antiguo Testamento que pudiéramos nosotros concluir netamente la doctrina de la Trinidad, pero sí tenemos elementos como los plurales que acabábamos de ver, la aparición del ángel de Jehová, que ya apuntan a un elemento trinitario. Entonces, la siguiente semana pasaremos a ver el Nuevo Testamento. Hoy quiero, nada más como a manera de tarea, tres preguntas bien prácticas, bien fáciles. ¿Cómo definirías la Trinidad con tus propias palabras? La segunda es un elemento más práctico. Si yo fuese a tu congregación este domingo y preguntara, esta iglesia, ¿qué cree sobre la Trinidad? ¿Qué me responderías? ¿Qué cree tu iglesia sobre la Trinidad? No, ¿qué crees tú? Eso lo respondes en la primera pregunta. En la iglesia donde te congregas, ¿qué creen sobre la Trinidad? Y tres, ¿podrías explicar la doctrina de la Trinidad con solo el Antiguo Testamento? Si la respuesta es sí, explícala. Si la respuesta es no, ¿por qué no podríamos explicar la doctrina del la doctrina de la Trinidad con el Antiguo Testamento? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda?